Hola, buenas madrugadas. Ya llegamos, programa especial del Espacio en Blanco. Este programa especial sin pausas, ahí va un avance. Este año queremos huir de los tópicos típicos de la Navidad. No queremos hablaros de los Reyes Magos, de los misterios de la Navidad y de todas esas cuestiones ya tan manidas. Queremos olvidarnos de las historias que se repiten año tras año en estas fechas y viajar. Viajar hacia el misterio en esta noche especial de Navidad. Por ello, si nos acompañas, queremos llevarte a conocer algunos de los lugares más mágicos de nuestra tierra. Enigmas y misterios de la España oculta, lo hemos titulado. Ese será nuestro primer argumento. Seguiremos de viaje, pero esta vez para vernos cara a cara con los que luchan contra el diablo. Una entrevista exclusiva con un exorcista de la diócesis de Barcelona. Sus experiencias contadas en primera persona. No os lo perdáis. Y para terminar nos iremos hasta México, para buscar a un creador que ha vuelto a lanzar la célebre frase de creer es crear. Esas son parte de nuestras intenciones en este programa especial de 120 minutos de duración. Ponte cómodo, el mundo de los misterios se abre ya ante ti. Y será un placer sentirlo a tu lado. Esas son las intenciones de hoy. Y como habéis escuchado, no queremos hablaros de tópicos de Navidad. Queremos irnos a la búsqueda de misterio, que es nuestra vocación. Para comenzar, la España oculta nos espera. Tras esa introducción, os ofrecemos nuestro primer tema. No os perdáis al exorcista que viene después. La historia de España es fascinante y esconde muchos secretos que a veces son difíciles de desentrañar. Si nos acompañas en los próximos minutos, viajaremos por lugares y personajes que esconden el misterio. El hombre lobo en España o una misteriosa cripta en Cartagena serán algunos de nuestros destinos y además... Azrael, el ángel de la muerte, o libros malditos como el Codex Gigas o la Biblia del Diablo. Trataremos de descubrir también la mafia española, conocida como la Garduña, o viejas historias de santas compañías. Nos vamos a la búsqueda de esa España misteriosa y desconocida. Y nos vamos hasta la Comunidad Murciana a la búsqueda de nuestro siguiente invitado, nuestro guía en esta España oculta, Santiago García. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Eres arqueólogo, investigador, has estado en campañas en Ampurias, Roma, Zaragoza, Elche, Murcia. Qué suerte, ¿no? ¿Qué se siente cuando uno desentierra un objeto de esos que lleva ahí años y años? Bueno, pues se entiende, es algo espectacular. Es una de las cosas que más gusta en esta profesión y que te curte como persona. El momento de desenterrar cualquier objeto es brutal. ¿Has sacado alguno así que te ha dejado impactado?
Pues la primera vez que descubrí una pieza de oro, un anillito de oro en una necrópolis ibérica. ¿Un anillo de oro? Sí, chiquitito, muy chiquitito. Nada. Nos salió, prácticamente estábamos terminando la campaña de excavación, era una excavación de urgencia en la ciudad de Lorca, aquí en la región de Murcia. Y nada, ya te digo, estábamos terminando prácticamente la campaña y de repente la última limpieza que hicimos de uno de los perfiles, pues se nos apareció debajo de una urna de incineración ibérica, pues un poco de ajuar del momento de la inhumación. Y la sorpresa fue esa, que entre pues las hebillas y otro tipo de objetos encontramos un anillito de oro. Qué chulo. Queda mucho por descubrir de la historia y mucho enterrado todavía en nuestro país. Sí, de hecho, lo interesante es que solo sabemos un 10, 15, 20% de todo lo que hay por descubrir. 80% sigue ahí oculto. Sí. Y quizá con pruebas que cambien la historia o el concepto que tenemos de muchos sucesos, ¿verdad? Correcto, sí. De hecho, lo interesante y lo espectacular de la arqueología es que a cada paso que damos, a cada trocito de historia que sacamos, pues tenemos la suerte de poder cambiar la historia en ese sentido. No es la primera vez que en un descubrimiento pues hay que alterar, por ejemplo, los hilos cronológicos de la prehistoria. Ejemplos como Atapuerca pues son bastante clarificadores al respecto. Pero no vamos a hablar esta noche con Santiago de arqueología. Has escrito un libro que se llama España, Enigmas y Misterios de la España Oculta, y dais un montón de claves y de pistas de muchos lugares. Yo no sé si empezar, te he dicho un orden, pero lo vamos a cambiar, por la cripta de Cartagena, ya que... ¿Vives en Cartagena o Murcia? Vivo en Cartagena, aunque paso poco tiempo en la ciudad por motivos de trabajo. De trabajo, vale. Qué chula cómo ha cambiado Cartagena, con todo el circo y todo lo que han hecho ahí, ¿eh? Pues en 10 años, 15 años ha cambiado, pues vamos, de la noche a la mañana, literalmente. Sí, señor. De apenas tener nada para visitar, a tener un espectro arqueológico y patrimonial pues de los más importantes de este país, sí. Culpa de los arqueólogos y del trabajo que han hecho. Cuéntame qué es eso de la cripta de Cartagena de la cual hablas en el libro. Bueno, muy brevemente, en principio el libro te comento simplemente para dar una referencia. Lo escribimos mi compañero Epo Carrero y un servidor a tenor de unas investigaciones, de unos programas que estábamos haciendo en otro medio de comunicación. Y referente a la cripta, sí. La cripta en Cartagena, Cartagena tiene infinidad de criptas. Esta en concreto, ¿por qué es importante y por qué nos ha llamado la atención? Pues por dos motivos. El primero, porque trasciende la tradición iconográfica del siglo XVII, que es el momento en el que está datada de la zona, y se ven representadas alusiones mortuorias que solamente las vamos a ver vistas, las vamos a poder apreciar en México, en la zona mexicana. Estamos hablando de atanzas mortuorias riéndose de la muerte. Aquí en Cartagena, en la región de Murcia, en el Levante español, no se tiene constancia de este tipo de frescos, y ya te digo, hay que saltar el charco para verlo con algo parecido a lo que se pudo encontrar en cerca del 2000. Y Santiago, ¿cómo se...? Sí, perdona, no te quiero cortar. No, y el segundo motivo, este era el primero, el segundo, porque no es el primer testimonio, no es el segundo testimonio, hay varias personas que en el libro hablamos, algunas aparecen y otras han dejado en su anonimato, que en esos lugares, en esa cripta, han tenido constancia de ciertas presencias, de ciertos cambios bruscos de temperatura, náuseas, etcétera, etcétera. Ya. Te iba a preguntar, Santiago, que cómo se puede explicar que haya casi 10.000 kilómetros de distancia México-Cartagena las mismas figuras. ¿Significa que ha habido contacto entre unos y otros para que alguien pintara esas cosas en esa cripta? Claro, eso es lo espectacular
espectacular. Los únicos contactos de los que tenemos constancia, porque hay fuentes escritas no hay, los únicos contactos que tenemos constancia o intuimos que ha podido haberlos es con la cristianización de la zona mexicana, que en algún momento, en alguna manera, en alguna forma, pudiera trasladar esa tradición, esa tendencia de reírse de la muerte a la zona portuaria de Cartagena. Eso sería la explicación más lógica, más racional. Pero es que tampoco existen esos contactos. ¿Cómo es posible? Entonces, pues bueno, hay teorías que se basan en que el ser humano responde ante los mismos estímulos externos de la misma manera. Hay personas, hay investigadores que hablan de la posibilidad de que ante tradiciones muy similares en ambos lugares, pues las personas respondan con esa carga iconográfica tan similar, puesto que lo único que se quería representar con esas pinturas era el hecho de que no querían irse con esos seres de ultratumba, con esos seres del más allá. Querían mezclarse entre ellos. Ya, sin embargo, en nuestro mundo, en nuestra cultura, en nuestra civilización aquí en España, no nos reímos mucho de la muerte, ¿no? Al contrario. Sí, pero eso es una cosa que me llama mucho la atención y un poquito que te pones a escarbar. No nos rimos de la muerte desde hace escasos 100 años. Anteriormente, no es que nos riéramos, pero la teníamos acogida como un hecho natural y como un hecho que todo el mundo tiene que pasar por él. Obviamente, la pérdida del ser querido es un hecho que nadie va a ocultar y que está ahí. Uh-huh. Pero el tabú que tenemos en torno al tema de la muerte en la actualidad, sinceramente pienso que no nos está ayudando como sociedad y como desarrollarnos a nivel personal. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Esta noche paseando por la España oculta con Santiago García. Decía Santiago que en esa cripta la gente ha sentido a veces cosas extrañas, apariciones quizá también. Sí, hay dos casos que hablan de una especie de persona con hábito marrón o oscuro, pero sobre todo hablan de cambios muy bruscos de temperatura y sobre todo cuando están 2-3 minutos en el espacio, empiezan a tener dolores de cabeza, náuseas e incluso en ocasiones problemas estomacales. Uh-huh. ¿En qué parte concreta, por dejar ya terminar con este asunto, está esa cripta en Cartagena? ¿En qué lugar? Pues está viniendo por la carretera Antioquia de Murcia, está en la misma entrada de la ciudad. Está en el centro de interpretación de la muralla púnica, uh-huh, en donde además de poder ver pues los restos de una muralla del siglo III a.C., se puede apreciar, se va a poder ver los restos de esta cripta del siglo XVI, final del XVI, principio del XVII. Vale, me la apunto para cuando vaya y si no te llamo para que me lo enseñes, que visito a menudo esa ciudad. ¿Te parece? Por supuesto que sí. Me parece. Cambiamos de tema. De la cripta pasamos a libros. La Biblia del Diablo es otro de los temas que tratáis aquí en vuestro libro. ¿Qué es eso de la Biblia del Diablo? ¿El Códex? El Códex Siras. Es para mí uno de los temas que más me ha sorprendido. De hecho, porque actualmente es un libro que se puede ver, se puede visitar en el Museo Nacional de Suecia, uh-huh, y es un libro cargado de misterio. ¿En qué consiste ese misterio? Pues ese misterio, primero, es un libro de dimensiones faraónicas. Estamos hablando de casi 1,5 metros de alto por aproximadamente 80 centímetros de ancho y aproximadamente también casi 60 centímetros de alto. Un grosor importante. Uh-huh. Estamos hablando de que el libro está hecho con materiales las páginas están hechas con pieles curtidas de ovicáprido, las tintas están hechas con moluscos y de una misma tirada, de una misma tacada. Uh-huh. Y lo interesante de todo esto es que para redactarlo habrían tardado en torno a unos 40 años. Hasta aquí todo normal.
de no ser porque, según la leyenda, lo redactaron en 24 horas. ¿Algo tiene que ver el diablo detrás de toda esa historia? Algo tiene que ver el diablo. Nos situamos en la zona de Centro Europa, en Austria. Ahí hay un convento dominico en donde pues localizaron a uno de los priores, a uno de los religiosos, haciendo prácticas entre comillas satánicas. Y entendamos satánicas como estudio de la astronomía, otras lenguas, etcétera, etcétera, ¿vale? La química. Estamos en torno a mediados del siglo XV, ¿vale? Bien, pues lo llevan a juicio y lo condenan a morir emparedado. Salvo que en 24 horas acogiera todo el saber universal en esos momentos. Él empieza a redactar el libro y en vista que no le da tiempo, le pide ayuda al diablo. No sabemos exactamente por qué. A la mañana siguiente el libro aparece totalmente redactado. En una de las páginas, concretamente la 290, hay una figura que muchos historiadores interpretan como una figura demoníaca y otros mismos interpretan que es el mismo monje, una caricatura misma que se hace a sí mismo a lo largo de la transcripción del libro. Hasta aquí, bueno, pues es una leyenda, es una conjetura que, bueno, pues te la puedes creer o no te la puedes creer. Pero hay un hecho y es cuando pasamos a hacer estudios científicos con el libro, ¿vale? No me creo que haya sido hecho en 24 horas. Vamos a analizar el libro. Los análisis nos dan que la textura de los pliegos, ¿vale?, de las hojas, no hay cambios muy grandes. Quiero decir, no han pasado años entre una parte de un libro y otro. Los tintes con lo que se hacen las ilustraciones del libro y los párrafos tienen la misma composición durante todo el ejemplar. Vengo a decir que con un análisis científico no ha pasado el tiempo. Habrían pasado 24, 72 horas desde que el libro empieza a escribirse y termina su edición. Cuando te pones a ver físicamente cómo es el libro, en ese tiempo es imposible hacerlo. El Codex Gigas, la Biblia del Diablo. Seguimos con temas españoles. La mafia. ¿En España ha habido mafia, Santiago? En España no solo ha habido mafia. El origen de la camorra siciliana está en la Castilla del siglo XVII. ¿Sí? Sí. Cuéntame un poco la historia. Es muy curioso. Que se conocen y se tienen constancia y se tienen documentos de una sociedad pseudo-secreta, estipulada y muy jerarquizada, en donde cada miembro tenía una función. Una persona, un grupo se encaminaba a recaudar información, otro grupo se encargaba a recaudar bienes, otro a cometer pequeños delitos, otros a traspasar y obtener beneficios, etcétera, etcétera. Y todo en la... Eso, sí. Dime. Te decía, todo eso en la Castilla medieval. Todo esto en la Castilla del siglo XVI hasta el siglo XIX. Ahí hay un eje cronológico que le podemos seguir la pista a todas estas pequeñas fechorías, porque aparecen en los consejos y aparecen luego en los juicios, en las actas judiciales. Le demos la pista a finales del XVIII, principios del XIX. Hay un momento en el que sí son descubiertos y en un momento determinado tienen que huir de España y se alojan en la zona napolitana. Y de ahí bajan a Sicilia y de ahí fundan otra sociedad secreta que es la que a la postre, con el paso del tiempo, dio origen a la camorra siciliana. Se llamaba La Garduña, la nuestra. La Garduña, sí, señor. ¿Y por qué ese nombre? Tiene nombre de animal, ¿no? Parece. Sí, pues precisamente por eso, porque eran muy astutos, eran muy... Nadie conocía el papel de la otra persona, de hecho, entre sí no se conocían. O sea, tú sabías que pertenecías a un grupo, pero no sabías qué contacto tenía ese grupo con otro. Nadie, era fácil, la respuesta a eso es muy sencilla. Si alguno de esos elementos de cualquiera de los escalafones
de la Garduña era capturado, era cogido, no tenía información para darla, o información valiosa que hiciera daño a la sociedad. Astutos como la Garduña. La forma que tenían de trabajar, Santiago, era también cobrando una parte por proteger a la gente. Sí, extorsiones. Extorsiones. Sí, totalmente. Curioso. Más temas de esta España oculta. Vamos, no sé si al norte. ¿Ha habido hombres lobo en España, aparte de un tocayo, un familiar mío, Blanco Roma Santa, que decían? Manuel Blanco, Roma Santa, sí. Efectivamente, bueno... No era familiar mío, hay que decirlo. Sí, me están diciendo por aquí que me parezco. Disculpa, sí. Nada, tranquilo. Decía que no, que en el libro nos centramos en Manuel Blanco Roma Santa, en toda la problemática que él mismo se veía transformado en lobo, y él fue el mismo, reconocía haber hecho esos crímenes. Uh-huh. Ya no solo nos centramos en él, en su caso es el que estudiamos a fondo en el libro, sino que además nos trasladamos, porque Roma Santa es del siglo XIX, nos vamos un poquito más hacia atrás, nos vamos a la zona de Francia, a la Bretaña francesa, a la zona norteña, en donde tenemos noticias de que hay enterramientos con los ritos por los que, según en esos momentos, podías matar al hombre lobo. No me refiero a las balas de plata, me refiero a que había, y hay constatados, inhumaciones con cabezas cortadas, con cruces incrustadas en la cabeza, post-mortem, y con cruces incrustadas en lo que serían en la zona del costillar, en la zona del corazón, del pecho. La arqueología está descubriendo, debía ser un culto muy extendido por toda Europa, ¿no? Porque tus colegas siguen descubriendo eso, ataúdes con extrañas marcas que tienen que ver mucho con vampiros o con hombres lobo por ahí, ¿verdad? Correcto. Es muy, muy interesante poder comprobar que toda esa parte novelesca, quitando toda la parte novelesca, toda la parte literaria, ¿vale?, que distorsiona un poquito la realidad, pero esas tradiciones orales de padres a hijos, esos monstruos, esos seres que atormentaban a esa sociedad existían. Igual que el hombre del saco, o el sacamantecas, esa persona existió de verdad. Es muy, muy, muy impactante ponerte a estudiar los restos de esas excavaciones y comprobar que efectivamente el rito que decían las crónicas por el cual matabas a un hombre lobo se reproducía fielmente en estas inhumaciones en concreto. Dime una cosa, ¿quién era el hombre del saco? ¿Qué hacía? El hombre del saco era el que le llevaba a los niños o las personas al sacamantecas, que con esa grasa natural se transformaba de esa especie de monstruo volvía a ser humano. Tremendo. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. A punto de terminar este viaje con Santiago, Santa Compaña. ¿Ha habido muchas santas compañías en nuestro país, en esta España oculta? ¿O solamente las de Galicia? Tantas como cruces de caminos tenemos. ¿Sí? Las podemos llamar de mil maneras. Y eso es otra cosa que nos ha permitido descubrir a la hora de investigar para el libro. La podemos llamar Santa Compaña, la podemos llamar la Huesita. ¿La Huesita? ¿La Huesita? La Huesita, de hueso chiquitito. Ajá. La Huesita. La podemos llamar de mil maneras, pero en todas las zonas rurales, siempre vas a escuchar y vas a ver y vas a reproducir, vivir con estas gentes, con estas personas, además que el testimonio está vivo, esa procesión de muertos vivientes, esa procesión de muertos, de seres que vienen a llevarse a alguien en muy poco tiempo. Es decir, que a pesar de lo que se cree o se creía que solamente estaban en Galicia, están en muchas partes de nuestro país. Correcto. Vale, nos vamos casi terminando
a hablar de ángeles. En el libro habláis de un ángel, Azrael. ¿Quién es este ángel? Pues este es un ángel que no es ángel, es un no ángel. Es una cosa un poco curiosa. Es una cosa un poco curiosa porque es digamos que es uno de los es un ser que pertenece a la cosmogonía angélica, pero que es el encargado de transmitir al fallecido que ha fallecido, para que la gente nos entienda la parca. Es el ser encargado de tranquilizar a esa persona que acaba de fallecer, de hacerle comprender que ya no está en el mundo de los vivos y que tiene que acompañarlo hacia un lugar, hacia el X. Y es el encargado de proteger también a esa persona hasta el mismo momento en el que le hagan el juicio final o lo que cada cultura estime oportuno. ¿Y ese ángel, Santiago, está en muchas tradiciones, en muchas culturas? Pues en la mayoría. La religión cristiana, por ejemplo, aunque no es muy tocado, pero este ángel se conoce como Azrael, que es el que hablamos en el libro. La parca, por ejemplo, en la tradición anglosajona. Por ejemplo, Apophis en la religión egipcia. Te iba a decir Hades, pero no, Hades no estaríamos exactamente con ese mismo personaje. Pero sí, ese ser que tranquiliza en un momento determinado y protege a ese alma hasta el tránsito al otro lado, sí aparece en muchísimas culturas. Vale, para terminar, Halloween, aunque no nos gusta mucho llamarlo así, lo hemos vivido no hace mucho tiempo, cada día nos han introducido más esa costumbre que no tiene nada que ver con nosotros, o sí tiene que ver con nosotros. Aquí defendemos la noche de todos los santos, o Samaín, la noche de los celtas, ¿no? ¿Qué tiene que ver Halloween con todo? Yo defiendo la noche de Samaín, de los celtas. Bueno, de hecho, Halloween es el acrónimo de All Hallows Eve, que simplemente es la víspera de todos los santos. O sea, no es otra cosa que nada más que eso. Pero que Halloween, como tal, es y tú lo sabes bien, es un rito de paso, es un periodo mágico, pero pues el origen es celta. Estamos hablando del origen hispano, que concretamente del siglo VI a.C. No tiene nada que ver con la tradición americana que nos están vendiendo y nos están metiendo cada vez más en esta sociedad. Origen hispano, siglo VI a.C. ¿Has dicho, verdad? Correcto, sí. Además es muy curioso porque lo que hacen es responder a una necesidad. Recordemos que las fechas coinciden, es en el otoño, un momento en el que la oscuridad va ganando terreno al día, a la luz, y entonces hay que hacer una serie de ritos, para que esa oscuridad no venza a la luz. Esos ritos son todas las tradiciones y todos los ritos de paso que se hacían en época celta, y el tránsito de todos los santos, la mezcla de las dos dimensiones, todo eso también procede del propio Samhain. Incluso las calabazas, alguien decía que también era una aportación hispana. Más que las calabazas, que puede ser, porque es un fruto de la época, del momento, los nabos. Porque lo que se hacían para hacer iluminarias que no fueran muy costosas. Tú podías tener una iluminaria cerámica, pero si no podías tener cerámica, podías tener iluminarias, lucernas, candiles de fruta. ¿Qué frutas van a ser? Las más rudas, una calabaza, un nabo, una manzana, ¿vale? Que vaciada puedes perfectamente soporta el aceite y no se prende con facilidad. En estos cuantos minutos hemos desentrañado algún enigma y algún misterio de esta España culta con Santiago García. Santiago, gracias. Espero que hayas disfrutado. ¿Forma de contacto contigo, con vosotros, para tener más datos, si se quiere, de este trabajo que habéis hecho? Sí, pues es muy simple. A través de un correo electrónico y a través de Facebook, pues poner en contacto con nosotros.
Mi Facebook personal es Santi García, es muy sencillo. ¿Santi García? Es muy sencillo, Santi García. Y el correo electrónico sería santiaulanova, con V, @gmail.com. aulanova@gmail.com. Gracias, Santi. Te emplazo, me quedo con el contacto, y cuando vaya a Cartagena te daré un toquecito a ver si me llevas a ver esos lugares mágicos que hay por ahí, la cripta esa, por ejemplo. Cuando tú quieras, a tu disposición, querido amigo. Fuerte abrazo, te deseo lo mejor. Bueno, hasta prontito. Soy René Pérez desde Chichicastenango, Guatemala. Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco. Si tú no aprendes algo cuando has escrito un libro, es que ese libro no es bueno. Narrativa, poesía, arte, teatro, filosofía, ciencia. Somos hijos de la historia. No podemos explicar quiénes somos sin conocer nuestra biografía. El Ojo Crítico, una mirada en torno a la cultura, con Juan Carlos Morales. Con pasión por las preguntas y deseos de saber. El Ojo Crítico, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, como siempre mejor, en Radio Nacional de España. Sigue el misterio en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. Y seguimos, programa especial del Espacio en Blanco, hoy sin pausas, en esta noche especial, y un Espacio en Blanco, como veis, lleno de misterios. Y para seguir, la entrevista a un exorcista. Con el deseo de que estéis disfrutando de la noche, del trabajo, del turno, si lo tenéis, y de que os sirva nuestra compañía. El exorcista es un padre dominico, exorcista de la diócesis de Barcelona, y su experiencia nos da muchos datos sobre el trabajo que realizan los exorcistas. Ya veréis, escuchar la introducción y lo que nos cuenta en exclusiva. A lo largo de los próximos minutos, queremos ofreceros una entrevista en exclusiva con alguien que está acostumbrado a luchar contra los demonios. Se trata del exorcista de la diócesis de Barcelona. Su nombre, el padre dominico Juan José Gallego. Según sus palabras, los poseídos son uno de los colectivos que más sufre y está casi abandonado. Y añade, me gustaría que la gente liberada del demonio hablara y dijera lo que han tenido que pasar para que todos vuelvan a creer en esto. Acompáñanos para descubrir más experiencias cara a cara con el diablo. Y si yo les dijera a ustedes que sí, que existe el demonio. Así encabeza un libro que nos ha llegado, Cara a cara con Satanás, que son las vivencias de Fray Juan José Gallego Salvadores, dominico, que está con nosotros esta noche. Buenas noches, padre, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Pues bien, gracias a Dios, estoy contento y agradecido a vosotros, porque solo dar esa oportunidad de presentar la cosa es bonito. Nosotros te agradecemos a ti. Déjame, te lo decía a micrófono cerrado, nacido en Castrillo de los Polvazares, eso es un lujo, padre, ¿no? Haber nacido en ese pueblo, uno de los pueblos más bonitos de España, vamos a decir, uno de los más bonitos. Creo que era el 18, de los más bonitos, o por ahí, vamos. De los más bonitos, de los más bonitos de España. Eso imprime carácter, ¿eh? Haber nacido ahí. Sí, señor. Vale, y eres exorcista de la Archidiócesis de Barcelona. ¿Cómo? ¿Eres exorcista de la Archidiócesis de Barcelona? Sí, llevo 9 años. Y he sido hasta junio, el único exorcista de toda Cataluña. Bueno, sí, hubo uno en Tarrasa que fue, pero no llegó a tener mucha cosa. O sea, que yo fui casi que 9 años el único que había en Barcelona. Dime, ¿cómo se hace uno exorcista o qué hace falta para que te nombren exorcista? Bueno, mira, la primera condición es que el obispo te nombre exorcista, te autorice para que puedas hacer exorcismos.
el obispo de la diócesis. Y por tanto, esa no es la condición más importante, pero sí que es la más práctica, porque si no tienes autorización del obispo, pues no puedes hacer exorcismos, tal como la Iglesia habla de los exorcismos. Estamos en el campo católico, sí, y es eso. Supongo. Y luego, pues sí. mira, la cosa mía fue que yo he sido profesor toda la vida en la Facultad de Valencia de Teología, y yo he sido profesor por muchos años, y cuando me jubilé de profesor en la facultad, pues nosotros somos demócratas, los dominicos, es decir, hoy que se habla tanto de eso, pues somos demócratas, es decir, todos los cargos son elegidos por el grupo humano que constituye esa entidad. Y yo terminé en Valencia de profesor de la Facultad de Teología, y entonces aquí en Barcelona me eligieron, reunido la comunidad, pues me eligieron a mi prior. El prior es el superior y me dijeron si yo quería venir, dije que sí, y entonces vine aquí a Barcelona, estaba en Valencia, y resulta que el que terminaba de prior aquí era uno que era el exorcista de la diócesis de Barcelona. Y entonces fuimos a ver al cardenal, al obispo, y él cuando el otro, como se marchaba a Valencia, ya no podía ser exorcista aquí. Y entonces pues me dijo el cardenal a mí, dice, ¿y tú no podrías hacer el trabajo que está haciendo este? Y yo, sin pensarlo, dije que sí. Y luego cuando salí, cerramos la puerta del despacho del señor cardenal, yo digo, pero yo qué he hecho, estoy loco, yo ¿dónde me he metido? Si yo de esto no sé nada. Y yo como había sido profesor durante más de 20 años de temas muy relacionados con esto, filosofía mítica, cosas de estas, eso sí se lo tenía estudiado porque lo había enseñado durante 20 años. Pero no conocías nada de los exorcismos en particular, ¿no? ¿Cómo? Digo que no conocías nada de los exorcismos en particular. Nada, de eso no tenía ni idea, ni nada. Conocía pues la teoría de tienes que dar clase en una facultad, pues tienes que prepararte, y hombre, no eres una persona totalmente ajena, porque conoces esa cosa, y o sea, esto sí. Y entonces, pues nada, compré libros, miré, busqué para aquí, leí todo lo que encontré por ahí, y empecé a trabajar con muchas, diríamos, equivocaciones, o metía una pata. Menos mal que el señor cardenal, yo tengo que decirlo, ahora que él ya está jubilado, me apoyó siempre. Y yo, cuando había algún caso o algo, yo le mandaba un informe y él me contestaba siempre. Tengo 6 o 7 contestaciones de él, de autógrafas, y él nunca, siempre me defendió, y siempre, que no es fácil, porque esto son cosas donde la cosa no es fácil, pero bueno, yo tengo que estar profundamente agradecido al señor cardenal. Y ahora al arzobispo de ahora, lo mismo también, porque también, cuando terminé los 9 años que me había dado el señor cardenal, pues me nombró inmediatamente. O sea, llevo 9 años seguidos haciendo de exorcista de la diócesis de Barcelona, archidiócesis de Barcelona. Este es nuestro invitado esta noche. Juan José, dime una cosa, ¿quién es el demonio? ¿Quién es el diablo? ¿Es lo mismo diablo que demonio? Sí, son 2 nombres distintos. Tienen origen de eso, pero no son... Es la misma realidad. Y diríamos, el demonio es un espíritu, es un ángel, pero malo, que en un momento determinado, es lo que nos explica la Sagrada Escritura, pues al enterarse que iba a un hombre, que es Jesucristo, que se iba a encarnar, etcétera, pues le supo tan mal esto que se rebeló contra Dios, diciendo que él no obedecería nunca a Dios, a un hombre que era Dios. Yeah. Hay varias explicaciones.
Es también importante la explicación de los musulmanes, también tienen algo parecido, pero es una de esas verdades que vienen desde muy lejos y que las encontramos en casi todas las culturas. Te iba a decir, compartida. Hace 2000 años ya existían los exorcismos en el mundo medio oriental, etcétera. O sea que no es una cosa que no la hayamos inventado los católicos, como algunos se piensan, etcétera. Es una cosa que viene ya de lejos. Ya. Y yo lo que creo que una de las cosas que estoy intentando ofrecer en el libro, y creo que lo ofrezco, porque el libro es una periodista que no estaba muy enterada de esto, pero ella me hizo a mí una entrevista que resultó muy bien, y entonces un grupo de dos señoras vieron que aquello era una cosa bonita, porque ella lo escenificó y tal y cual, y le pidieron que a ver por qué no hacíamos un libro, y dice que me parecía estupendo. Y aquí está. Entonces ella venía a verme, me hacía preguntas, ella seguía con esto y yo pues le iba respondiendo a todo, y ella lo que quería saber, porque ella no sabía nada de esto al principio, quería saber pues cómo era y cómo funcionaba, etcétera. Y el libro de hecho figura, dice, y si yo les dijera a ustedes que sí existe el demonio, y más a continuación, vivencias de Fray Juan José Gallego, Salvadores Dominico. Luego, con letra más gorda, es cara a cara con Satanás. Por eso estás esta noche aquí con nosotros, Juan José. Dime una cosa, ¿solamente hay un diablo o hay muchos más diablos o un solo demonio? Hay muchos. Hay dos realidades en la vida, es el espíritu y es lo material, o como queramos. Hay tantos como ángeles, como esto. Y esto lleva consigo que la existencia de los ángeles es un asunto de fe, o sea que también es cierto. No es que haya ahora pruebas, sí, hay indicios, hay situaciones que te llevan a pensar de que hay cosas que te parece que vienen de otro punto, y vienen pues de esto de estar con Dios. Ya, espera un poquito. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Juan José Gallego Salvadores, exorcista de la Archidiócesis de Barcelona. Dime cómo se manifiesta el demonio o el diablo. Pues mira, es una pregunta muy interesante esta que me acabas de hacer. Resulta que hay personas que sufren terriblemente. Han ido al médico, han ido al psiquiatra, el psiquiatra dice que no hay nada raro, que eso que tiene son cosas psicológicas o lo que sea y tal, pero él sigue viviendo mal y sigue sufriendo. Y entonces yo he tenido bastante suerte con las entrevistas, como la que me estás haciendo ahora, que han oído alguna entrevista, alguna cosa que te han oído decir, cosas de estas, y entonces algunos se sienten mal, no saben qué les pasa, etcétera, y entonces piden una hora para hablar conmigo. A ver, yo entonces empiezo a analizar toda la cosa, y sobre todo lo que veo más, esto es que es gente terriblemente sufriente, que sufre y que lo pasa muy mal. Y entonces, a ver si fuera algo, y algunas veces gente que viene, pues puede ser enfermedades, porque esto el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que hay algunas enfermedades que dan ciertos síntomas parecidos a posesiones. Y entonces yo ahí pues intento ver, y sobre todo yo lo que intento es recuperar esa dimensión que tenemos cuando nos encontramos a buenas con Dios. Porque para mí el exorcismo, precisamente ahora el domingo, es cuando se cierra la cosa del año jubilar, tal. Y para mí lo más grande del exorcismo es que es ayudar a las personas a ser felices. Bien. A encontrarse. Ya. Dime, ¿Cómo te llegan los casos? ¿Cómo la gente se entera? Mira, pues
te voy a decir, hay personas que dicen, yo le oí el otro día una entrevista, yo tengo algunas cosas raras, y piden hora para venir a verme. Yeah. Y yo entonces les recibo, yo les pido, en principio lo suelo hacer, pedir un certificado médico de un psiquiatra o de un médico especialista, y yo veo ya entonces para no estar dando palos de ciego. ¿Me explico lo que te digo? Sí. O sea, que vean que yo, además yo lo he dicho siempre, digo, cosas que pueden pasar. Primero, que sea una enfermedad que no se conoce todavía, como hay otros que están descubriendo enfermedades y que dan unos síntomas que no se dan en cuenta. O bien que son personas que ya han visto a otros compañeros, a otras compañeras, a gente que acepta que hay esa otra posibilidad que es el demonio. Dime qué síntomas hay o se dan. Sí, ¿Cómo? Te decía, Juan José, que qué síntomas se dan para discernir que uno está... Bueno, primero de todo, yo diría que es el sufrimiento. Es una manera de encontrarse totalmente fuera, que le salen malas cosas. Algunas veces viene y dice, es que yo todo me sale mal. Digo, pero hombre, vamos a ver, hay cosas normales. Dice, no, es que esas no son normales porque yo he tenido cosas que no... Pues se enteran a veces de gente que ha pasado por aquí y dice, mira, vete a ver al padre Gallego, que a mí yo fui y me ayudó enormemente. Y ahora yo te puedo decir que no estoy curado del todo porque siempre quedan rastros, pero yo me siento otra persona. Y ahí tienes que fiarte de lo que te dicen porque te cuentan cosas impresionantes. Y ahí pues haces lo que puedes. Yo nunca doy medicinas ni nada de esto, porque no puedo. Si yo me dedicara a recetar medicinas o lo que sea, me podía meter en la cárcel. Yeah. Porque, claro, entonces yo lo que sí que hago cuando veo algún caso raro, entonces hay un médico aquí que es amigo mío de medicina general, pero que tiene mucha experiencia. Entonces yo le digo, mira, tengo un caso que me gustaría que lo vieras y que nos dieras tu parecer, a ver si es simplemente una enfermedad o es a ver cómo es. Y entonces digo, ¿y cuánto le vas a cobrar? Porque eso es cosa, yo no cobro nunca nada. Pero lo que sí que puedo decirle tampoco para que abusen de esto, porque hay por ahí muchos curanderos que a lo mejor pues... Sí. Mira, si me pagas 200.000 pesetas, yo te curo. Y yo entonces le digo, ¿qué le vas a cobrar por cada consulta? Me dice, normalmente, que te digo, dice, pues unos 50 euros. Pero bueno, eso. Y yo le digo entonces a él, mira, él te va a cobrar por cada consulta 50 euros. ¿Tú estás de acuerdo? Para que no sea y se convierta eso en un negocio. En un negocio. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, padre, sí. Dígame otra cosa. Y... Sí, dime otra cosa, tuteo, que se me había ido. Hay por ahí algunos datos que dicen que algunos de los síntomas son tener una fuerza sobrehumana, aversión a todo lo sagrado. Esto yo he tenido casos, a una muchacha que era flaquita y tal, entre el marido, otra señora que venía acompañando, y yo no éramos capaces de sujetarla. Una cosa impresionante, una cosa y luego pues ese fue un caso de esos que se quedaron curados, una muchacha de unos 30 y tantos años que no era española, y luego aquello daba gusto, porque aquello veías cuando ya estaba más o menos liberada, aquello daba gusto, y entonces hay unas satisfacciones muy grandes. Otras cosas pues a veces pues lo tienes que decir, fracasa, no eres capaz, y haces lo que puedes. ¿Y has visto alguna vez algún caso de que hayan hablado en otras lenguas, la xenoglosia? Sí, eso es esto es más frecuente que el otro, sí. O por lo menos tan frecuente como el otro. Una muchacha que no sabe nada de alemán y que te echa unos párrafos alemanes impresionantes. Y ella, pues sí, yo estudié alemán, pero hace no sé cuándo y tal. O sea que apretando un poco todavía podrías encontrar algo, pero normalmente, y un chaval que me habló en latín, aquello fue impresionante.
Le pregunté a su madre, que estaba con él, oye, ¿y sabe latín? Sí, que es un vaina, si no estudió, tendría unos 15 o 16 años. Y hablaba el latín con perfección. Dime una cosa, ¿dónde se cree más en el diablo? Dime. ¿Dónde se cree más en el diablo? ¿Aquí en España? ¿Has viajado por muchas partes del mundo? ¿Latinoamérica? ¿En otros? Sí. ¿Dónde se cree más en él? ¿Cómo? ¿Dónde se cree más en el diablo? ¿En qué lugar? Iba a decir una cosa, espero que no me pillen luego. Unos sitios que hay mucho de exorcismo, vamos, de problemas de estos, es la zona de Galicia, hay bastante cosas. Ya. Otros sitios también, ¿eh? O sea, que una vez dije que en Valencia era una zona que estaba muy influenciada y de las peores tal, y luego los periodistas con toda la voluntad del mundo, no había, cuando me hacían alguna pregunta por allí, tenía que ser, y explícanos eso que dijiste. Y lo había sacado yo de un periódico, o sea, que no era yo que me inventara nada, ni esto, sino simplemente yo decía que era la parte yo dije, no, es el Mediterráneo un poco. Yeah. Y dime, ¿el diablo puede entrar en cualquier persona o hay que abrir alguna puerta? Hay que estar hablando de, no sé... Este es un misterio que, yo te digo la verdad, vengo estudiándolo y no acabo de... Porque hay personas que son excepcionales y normalmente el demonio entra en aquel que le pide o le facilita la entrada. Estos son los casos más, por lo menos, que se pueden deducir de estos, más corrientes, pero sí que puede entrar en cualquiera, pero normalmente la libertad no nos la quita nunca a Dios. Y ya pueden hacer lo que quieran, pero normalmente es la libertad. Hay gente que se entrega al demonio, hay gente que le pide favores al demonio. Yo tuve el caso de un muchacho en Valencia que venía por la mañana a que le hiciera el exorcismo y inmediatamente que llegaba aquí a Barcelona hacia las 11, hacíamos el exorcismo, iba mejorando un poco y se marchaba para llegar a comer a Valencia. Venía en el tren y tal y cual. Y pues me explicó un día, sin querer, porque no se daba ni siquiera cuenta de ello, de que él tenía ciertos poderes a ciertas cosas, a veces son psicológicas y otras cosas, y cuando él era un muchacho, pues tenía ciertos poderes, porque el demonio tiene ciertos poderes que recibe del demonio. Uh-huh. Y entonces, pues, ese curaba a su abuela, le ponía las manos y mejoraba. Y un día su abuela no se quiso el chaval y le reñó, su abuela le reñó y de esto no se puede hacer, pero le supo tan mal que ya no le puso más las manos. Y se murió, no sabemos de qué se murió, y lo que se murió ella no, ya era la cosa, era el hecho que estaba en sí. Yeah. Y entonces yo ahí deducí que había sido una entrega voluntaria que el muchacho había tenido con el diablo. Y tuvo cosas terribles, aquellos, una cosa, él luego era también un vaina, porque era un borracho, debía dinero, y él se le curaron esas cosas que tenía, pero las otras no, eso ahí quedó. Y todavía de vez en cuando me llama, y él está casado, pero está separado, pero bueno, aprendes muchas cosas, pero muchas cosas de esta gente, muchas. Padre, y es como hemos visto en las películas, cuando uno está poseído tan violento, incluso cambia la voz de la persona. Sí, eso es cierto. El otro día, lo he contado aún más, pero te lo digo para ti. Sí. Estaba yo, diríamos, haciendo el exorcismo, leyendo las oraciones esas que tenemos. Y él, cuando yo estaba rezando y pidiéndole a Dios que lo liberara, que hiciera esto, llegó un momento donde había otro muchacho, otro señor allí, otro sacerdote conmigo. Entonces empezó a decir, gallego,
pero fuerte, con ganas, te estás pasando. Ahí me puse a temblar, Sí. Porque además con voz nítida, porque habla el que se le está aplicando el exorcismo, pero es con la voz de este. O sea, y luego pues dejes decir, te ordeno y te mando en nombre de Dios que dejes a esta persona. Dice, nunca, es mía y me pertenece. O sea, hay contestaciones de estas que son muy especiales. Ya. Y el diablo se identifica, dice quién es, dice su nombre. Aquí hay toda una teoría de que dicen que si sabes el nombre del demonio, pues tienes más fuerza sobre él. Sí. Mira, la fuerza sobre él, el único que la tiene es Dios. Porque el diablo es una criatura de Dios. Es creado por Dios. Y es un ángel, es un espíritu. Y yo una cosa le digo también, eso cuando lo veas con interés. Resulta que el que puede expulsar al demonio, si es una posesión, es Dios, no hay más. Ya. Los ángeles y los ¿cómo se llama? No los ángeles, sino los santos, que los hay que tienen poder y tienen eso para hacer, pero es un poder que le viene de Dios. Ya. Padre, ¿has visto levitaciones? ¿Has visto cosas prodigiosas cuando...? Sí que las hay. Sí. Hay cosas raras, muy raras. Lo que pasa que si a mí un médico, que lo conocía yo de niño, dice, ¿para qué no empiezas a recoger cosas de estas? Y empecé y luego lo dejé porque hay cosas tan parecidas que no merece la pena. Entonces, ahí sabes que quien interviene pues es la fuerza de Dios. Por eso yo insisto enormemente en que hay que acudir a Dios, hay que llevar una vida como Dios manda, y hay casos donde la cosa va, lo que pasa que son más lentos de lo que nosotros nos pensamos. Hay casos donde ha salido en un periódico de Lérida, dice una muchacha que por cierto le hacía yo los exorcismos durante 6 o 7 años, venía desde Lérida a Barcelona a que le hiciera el exorcismo. Y sigue todavía, hay momentos que todavía sigue proceso. Yo no he conseguido. O sea que no es un proceso de un día para otro que puedas quitar el diablo. No, además lo que te duele un poco y te hace daño es cuando dice, y usted me va a curar. Digo, mira, yo voy a pedirle a Dios que te libere de todas esas cosas que tienes. Pero eso es cuando Dios quiere y cuando Dios va. Yo no prometo nada. Ya. ¿Entiendes? Porque por ahí hay casos donde lo que hacen es decirle, mira, si me das 200.000 pesetas, que los hay que los piden, yo te curo de esta cuestión. Y esto es una gallifa, es una manera de engañar a la gente impresionante. Por eso yo lo que hago, desde el principio he dicho que yo no voy, cuando te dicen cuáles son sus honorarios, digo, yo no quiero, si quiero dejar alguna cosa para la iglesia, otra cosa, pero nadie queda sin exorcismo. Lo que pasa que ahora era yo solo, ahora somos 2, y yo he estado bastante fastidiado este año, y el otro pues no tiene experiencia, y hay gente que le gustaría venir más veces, pero tampoco nosotros somos 2 para todo Barcelona, y luego también pueden venir de otras partes. Casi... Lo que no puedo es ir a otra parte a hacer un exorcismo sin permiso del obispo. Casi para terminar, padre, ¿has tenido miedo alguna vez cuando te has enfrentado con ese diablo, con los diablos? ¿Cómo? ¿Has tenido miedo? ¿Has sentido miedo? Sí que lo he tenido. Eso cuando gallego te estás pasando, ahí tuve miedo. Y luego también, pues, varias veces notas contestaciones, notas cosas que, si esto, ahí te pones un poco en la cosa. Y yo creo que el libro el cara a cara con Satanás, yo creo que puede hacer un bien y puede ayudar a acabar con ciertas cosas que uno que tiene experiencia y que ha vivido esto pues puede aportar, y creo que el libro aporta bastante.
Por eso estamos hablando esta noche de ello, ¿sabes? Porque creemos que puede hacer mucho bien. Casi para terminar, ¿uno se cura de la posesión? Es decir, si ha tenido la mala suerte o de entrar en ello, ¿se puede curar? ¿Se salva de esto? Sí. Sobre todo cuando pones, tú sabes, yo cuando a veces parece que aquello no se mueve para nada, pero ves tú cómo él sigue viniendo. A veces esa muchacha lleva 5 o 6 años mirando estas cosas. O sea, cuando ves la fe, porque te dicen, ¿cuándo volvemos? ¿Qué día volvemos? Es decir, que tienen una convicción profunda y tienen unas ganas de salir de esa situación terrible. Y se sale. Y luego, pues, estoy recibiendo a muchísima gente de América Latina. Uh-huh. Y padre, se sale. Quiero que me des un mensaje de esperanza, por favor. ¿Se sale de esto? Pues mira, yo he dicho que los, ¿cómo se llama? Los que se sienten con esto, que pueden salir de esto si se toma la cosa con interés, si se intenta pues formar de una cosa auténtico para el cristiano, que son normalmente los cristianos los que vienen, pues es una apertura grande al misterio. Y abrir al misterio generalmente son personas que se convierten bastante. Yo la autora, lo dice ella, la autora, la que redactó el libro, Teresa Porqueras, pues ella dice que desde que vio todo esto, que ella ve las cosas de una manera muy distinta. Cara a cara con Satanás, con el fray Juan José Gallego Salvadores, dominico, exorcista de la Archidiócesis de Barcelona. Gracias, padre. Yo no sé si quieres dar alguna forma de contacto, si tienes alguna página web, si estás en alguna de las redes sociales. Sí, bueno, yo ahí entrando en, ¿cómo se llama? En Facebook. En la internet. Sí. Ahí están normalmente todas las entrevistas, la mayoría de las entrevistas y tal, están ahí. O sea, poner mi nombre ahí en esto, salen cosas. Perfecto. Y ahora pues también sale el libro. Perfecto. Juan José Gallego Salvadores, pues tenéis que poner y lo buscáis. Padre, gracias. Gracias por haber estado en nuestro programa, por contarnos esta experiencia y por darnos sobre todo esperanza y saber que estáis ahí. Que no estamos abocados al fracaso, no. Y intentamos hacerlo. Yo te digo, yo llevo 9 años dedicado casi exclusivamente a eso. Ahora estoy enfermo, he tenido varias operaciones, pero te digo sinceramente que yo me considero, me ha dado un sentido a mi vida. Yo pues veo a la gente, sobre todo gente que se ha recuperado y que ha recuperado. Y yo ahí, mira, podrán decir lo que quieran, pero yo lo que sé es que yo quizás tuve alguna duda de cuando empecé con esto, pero ahora de que el demonio existe, que el demonio nos las hace jugar muy fuertes, también es verdad. Gracias, padre. Y luego una cosa, ya con esto termino. Tú, por ejemplo, que estás allí cuando estás haciendo la letanía de los santos, dice Juan Pablo II, y pega un estampido allí, un grito, una cosa de esas. No en todos, en algunos, dice tú, pues ahí hay algo. ¿Qué es? Pues no lo sabemos. Ya. Es una fuerza interior que está ahí, que nos lleva de la mano. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya quedaremos para comernos un cocido maragato, padre. ¿Cómo? Que ya quedaremos para comernos un cocido maragato. Sí. Además sabes que la cocinera mejor de todas es mi prima, Maruja. Pues habrá que conocerla. Hay que conocerla, sí. Fuerte abrazo, padre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, de verdad. Y te agradezco tu cercanía y tu amistad y todo eso que... Porque hay mucha gente que a mí digan, ese es un loco, bueno, que digan lo que quieran. Yo sí puedo ayudar a la gente. Yo lo que busco nada más que es ayudar y animar y dar confianza y decir, mira, hay casos peores que el tuyo que se han ido arreglando. Otros, por lo menos, son llevaderos. ¿De acuerdo? Un placer y un honor. Fuerte abrazo y hasta prontito. Gracias a ti, ¿eh? Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Adiós.